Hay días que simplemente lo cambian todo. 24 horas en las que el rumbo del mundo gira de repente. Y el 5 de febrero de 2026 fue sin duda uno de esos días. Lo que vamos a hacer es conectar los puntos, desde la amenaza de una nueva era nuclear hasta la ansiedad en los mercados, para entender cómo unos acontecimientos que parecen no tener nada que ver, en realidad tejieron juntos el futuro. Porque como vamos a ver, todo, absolutamente todo, está conectado. Ese día fue como si el reloj diera un salto hacia atrás. Una época de una estabilidad muy frágil que había empezado allá por 1972 se rompió en 1000 pedazos. El equilibrio de poder que había definido el mundo durante más de 50 años de repente se desvaneció. ¿Y cuál fue el detonante de todo esto? Pues que el último tratado de control de armas nucleares que quedaba entre Estados Unidos y Rusia simplemente expiró, se acabó, sin ceremonias, sin un sustituto. Y así, de la noche a la mañana, el mundo se adentró en una nueva era, una sin las reglas que habían evitado el apocalipsis durante décadas. Vamos a profundizar en esto porque no es una noticia cualquiera. Es el desmantelamiento de décadas de diplomacia. Es, básicamente, quitar la red de seguridad que nos protegía de una catástrofe nuclear. Echemos un vistazo atrás. Desde 1972, incluso con todas las tensiones, siempre había habido un acuerdo, algo que mantenía a raya el abismo. El START 1, el nuevo START, eran nombres que significaban límites. Pero esa cadena de acuerdos se rompió. El 5 de febrero de 2026 se convirtió en el día en que esa línea temporal sencillamente se quebró. El cambio es brutal. Pasamos de un mundo con reglas, con inspecciones, con una cierta capacidad de predecir movimientos, a un vacío total. Ahora, la incertidumbre es la nueva norma, y con ella se vuelve a abrir la puerta a una carrera armamentística que muchos creían que ya habíamos dejado muy atrás. Pero claro, la geopolítica está llena de contradicciones. Mientras el edificio principal de la diplomacia se venía abajo, se abría una pequeña puerta trasera. El mismo día en que todo saltaba por los aires, Estados Unidos y Rusia acordaban volver a hablar a nivel militar. Una paradoja que demuestra que, incluso en medio del caos, nadie quiere dejar de comunicarse del todo. La caída de ese tratado bilateral no solo afectó a Washington y a Moscú. Las ondas de choque se extendieron de inmediato, obligando a las otras grandes potencias a mover ficha en este nuevo tablero global que acababa de aparecer. La incertidumbre nuclear obligó a actuar muy rápido. La Casa Blanca llamó a Pekín, y el tema principal sobre la mesa, Irán. Y esto es clave porque de repente China se encuentra en el centro de un tablero que hasta ese momento parecía cosa de dos. La respuesta de China, por supuesto, no se hizo esperar. Dijeron que por el momento no iban a participar en negociaciones de 3. Reafirmaron su política de no ser el primero en usar armas nucleares, dejando muy claro que no pensaban jugar con las mismas reglas que Washington y Moscú. China, está claro, tiene su propio guión. Y ahora vamos a ver cómo esta competición entre gigantes se traduce sobre el terreno, en una de las regiones más volátiles del planeta, Oriente Medio. 31. Ese es el número de personas que murieron ese mismo día en una explosión potentísima en una mezquita en Islamabad, en Pakistán. Es un recordatorio brutal del coste humano que tiene la inestabilidad en estas zonas. Pero mientras la violencia estallaba a la vista de todos, en la discreción de Omán, la diplomacia trabajaba a contrarreloj. Conversaciones indirectas, secretas, entre Estados Unidos e Irán, intentando desactivar una auténtica bomba de relojería que amenazaba con un conflicto a gran escala. Pero la diplomacia y la agresión estaban bailando un tango peligrosísimo. Porque mientras se hablaba de paz, la Guardia Revolucionaria de Irán capturaba 2 petroleros en el Golfo. Un mensaje muy claro, un doble juego que llevaba la tensión al límite y que daba la sensación de una espiral completamente fuera de control. La situación se puso tan fea que Washington emitió una alerta de seguridad urgente. El peligro ya no era una posibilidad, era inminente. La recomendación a sus ciudadanos fue clarísima: salgan de Irán ya, por tierra si hace falta. Y la onda expansiva no se quedó en Eurasia, ni mucho menos. Cruzó el océano y llegó hasta las Américas, demostrando que esta nueva batalla por la influencia global se estaba librando en todos los rincones del planeta. En Panamá, por ejemplo, estalló un conflicto económico con un claro sabor geopolítico. La Corte Suprema del país anuló una concesión portuaria muy importante a una empresa china. La respuesta de Pekín fue, fulminante, acusaciones de mala fe y, según se cuenta, la congelación de nuevas inversiones. Una lucha de poder en lo que Estados Unidos considera su patio trasero. Pero fíjate, mientras la tensión subía en Panamá, en Washington se veía una cara muy diferente de la diplomacia. La reunión entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos fue descrita como sorprendentemente cordial. Un buen recordatorio de que en política exterior se juega tanto con el palo como con la zanahoria.
Y aquí es donde conectamos todos los hilos, porque la inestabilidad global no es algo lejano que se ve en las noticias. Sus ondas de choque siempre acaban llegando a casa, y se traducen en una ansiedad muy real, tanto económica como social. Un 25%. Esa fue la caída brutal que sufrieron las acciones de las empresas de software, arrastradas por el pánico a la disrupción de la inteligencia artificial. En un mundo geopolíticamente tan incierto, la ansiedad tecnológica se siente todavía más amenazante. Y a esa ansiedad por la IA se sumó una cifra demoledora: 108.435. Ese es el número de empleos que se destruyeron solo en enero en Estados Unidos. Un doble golpe que sacudió la confianza en la economía. Para ponerlo en perspectiva, esto no era solo un mal mes, era el peor inicio de año para el empleo desde la gran crisis financiera de 2009. Una señal de alarma potentísima que apuntaba a una debilidad profunda en el mercado laboral. Y la inquietud no era solo económica. También había una crisis de salud pública creciendo. Los expertos advertían de que por el aumento de brotes, Estados Unidos podía perder su estatus de país que había eliminado el sarampión, una enfermedad que se creía cosa del pasado, otra certeza que de repente se desvanecía. Y aquí lo vemos, el efecto dominó completo. Todo está conectado. La ruptura de una norma geopolítica desata conflictos regionales, que a su vez alteran las alianzas globales, y cuyas ondas expansivas terminan golpeando la economía y la sociedad de la gente. Una auténtica cascada de disrupción. Todo en un solo día. Hemos desglosado los acontecimientos de un solo día en un mundo que estaba y está al límite. La pregunta que queda flotando en el aire es, si todo esto pasó en apenas 24 horas, ¿qué historia nos va a contar el mañana?